¿Lo tenemos todos? Dice Hechos capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de quien han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, iglesia, dejemos hasta ahí la lectura y oremos para que sea Dios el que nos hable. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable en esta hora? Cerremos nuestros ojos entonces y oremos. Padre que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Señor, sabemos que tú eres el dador de la vida, tú eres el que has estado con nosotros, nunca nos has dejado y nunca nos has desamparado. Señor, tu gracia, tu favor, tu misericordia ha estado con nosotros. Señor amado, sabemos que en los problemas, en las dificultades, tu mano nos ha sostenido y tu diestra nos ha sustentado. Señor amado, te damos gracias por la familia, te damos gracias por la vida, te damos gracias por la salud. Te damos gracias porque no estamos en un hospital. Te damos gracias, Señor, porque no estamos en una cárcel. Te damos gracias porque nuestra familia, nuestros queridos están vivos, están sanos y salvos. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Pero también te damos gracias, Señor, porque tenemos fe, Dios amado. Porque el evangelio tuyo se nos ha revelado, Dios. Y estamos aquí en este lugar, Dios, cuando antes estábamos en otro lugar. Gracias también por eso, Dios. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo. Y también, Señor, por lo que harás en nuestras vidas y en nuestras familias. Señor amado, también traemos ante ti nuestras necesidades, problemas, angustias, aflicciones, Dios, que siempre están ahí. Señor, sabemos que tú eres el dador de la vida, tú eres el dador de la salud. Señor, sánanos, restáuranos, levántanos, danos fe, danos esperanza, Dios amado. Danos la salida, Dios, a nuestras situaciones, Dios. Aquí hay personas, Dios, enfermas en sus cuerpos, Dios. Te pedimos, Dios, que las sanes, que las restaures, que tu mano sanadora, Señor, haga el milagro en esta hora. Señor, levántanos en el nombre de Jesús. Recibimos de ti, Señor, esa fe y esa esperanza, Dios. Ahora, Espíritu Santo, háblanos. ¿De qué sirve, Dios, venir a tu iglesia, venir a este lugar, Dios, y escuchar palabras de un ser humano? Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, nos revele, nos inspire y que tu palabra sea revelada en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar sus asientos. Los 3 pecados de muerte. Los 3 pecados de muerte. Si usted quiere aprender de cómo fueron los inicios de la iglesia primitiva,
El libro de Hechos, desde su capítulo 1 en adelante, es una fotografía de lo que sucedió justo cuando inició la iglesia. La iglesia primitiva tenía particularidades. Una de ellas era de que todos los bienes y los ingresos que la iglesia tenía lo traían a los pies de los apóstoles. Eso está en Hechos capítulo 4, versículo 36. Es decir, todos los ingresos y todos los bienes de la iglesia eran traídos a los apóstoles y los apóstoles lo repartían según las necesidades. Y dice también Hechos que no había necesidad en la iglesia. Otra particularidad en este entonces era de que todas las cosas eran en común. También lo describe Hechos en su capítulo 4. Otra particularidad del libro de los Hechos de la iglesia primitiva era de que esa iglesia vivió el Pentecostés. ¿Y qué es el Pentecostés? Era el día 50 después de la liberación de Egipto. 50 días en el que ese día llegó el Espíritu Santo y lo derramó, y la iglesia primitiva recibió el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Diferentes particularidades de fotografías de cómo la iglesia primitiva vivió. En esta ocasión, hablando de la iglesia primitiva, el libro de Hechos habla de dos personajes, dos miembros de la iglesia. Es como decir, en la iglesia de 2025 habían dos hermanos que se congregaban en tal iglesia. Estos eran Ananías y Zafira. Dice el libro de Hechos: pero cierto hombre llamado Ananías, con su mujer Zafira. Ananías y Zafira eran dos miembros de la iglesia primitiva, dos ovejas, así como usted y como yo. Dos miembros de la iglesia. ¿Cuántos somos miembros de la iglesia de Cristo? Entonces el relato que vamos a aprender en esta tarde es de dos miembros de la iglesia primitiva. Dice que vendieron una heredad. Y cuando vendieron la heredad, del precio de lo que la vendieron, sustrajeron del precio. Al sustraer el precio de la heredad, trajeron de la venta del precio de la heredad que ya habían vendido, trajeron una parte a los apóstoles. Cuando Ananías hizo esto, Pedro, él le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Todo el relato 5 se van a desarrollar 3 pecados de muerte. Y es eso lo que usted y yo vamos a aprender a través de la historia de Ananías y Zafira. El pecado número 1 que cometió Ananías y Zafira se llama avaricia. El pecado número 2 que cometió Ananías y Zafira se llama engaño. Y el pecado número 3 que cometió Ananías y Zafira se llama orgullo. Iniciemos entonces aprendiendo del primero. El primero es la avaricia. Ok, ¿cómo inició la avaricia en ellos? En primer lugar, por eso dije al inicio, ¿cuál era la dinámica de la iglesia primitiva en este entonces? La dinámica era la siguiente: todos traían los bienes
a los apóstoles y todos vivían con las cosas en común. Todos. Eso es lo que Ananías y Zafira miraban. Esa era la manera en que la iglesia del primer tiempo vivían. De esa manera era que ellos miraban la dinámica de la iglesia. Entonces, es decir, todos vendían y todos traían a los apóstoles las cosas. Otras palabras, todos tenían ingresos y daban sus diezmos, sus primicias, sus ofrendas, y las traían a los pies de los apóstoles. Y todos tenían las cosas en común. Veámoslo entonces cómo era esa dinámica. Veámoslo en Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos capítulo 4, versículo 32. ¿Lo tenemos todos? Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas, ¿en qué dice ahí? En común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio a la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, ¿qué es lo que Ananías y Zafira habían visto? ¿Cuál era la dinámica de la iglesia? Vender y poner todo a los pies de los apóstoles. Nadie decía, esto es mío. Nadie decía, este es mi carro, esta es mi casa, esta es mi comida. Se fija que en alguna de nuestras casas tenemos unos post-it y dicen, mis frijoles, mi cuchara, dicen unos ahí. Una de las cosas que yo le aprendí y le agradezco a mis padres, que ellos hicieron le llamaron una caja chica o una caja en común. En la casa nunca nos permitió decir, este es mi carro. Nunca nos permitió decir este es mi cuarto. Y nos enseñó de que todo era en común y el bien era en común y el propósito siempre dentro de la casa era en común. ¿Para qué? Para que nuestro egoísmo no resaltara y no naciera nuestro egoísmo y nos llevara a la avaricia. La iglesia de los apóstoles no tenían nada en común. No existía mi silla. ¿Cuántos tienen una silla ya aquí? Hay una anécdota de una hermana que movió a otra aquí porque se había sentado en su silla. Nosotros somos como los caninos. Ladramos y orinamos nuestros territorios, porque queremos tomar posesión de nuestras cosas y decimos, esto es mío. En la iglesia primitiva esta dinámica era totalmente diferente. Usted lo acaba de leer, de que todo era en común y todo era traído a los pies de los apóstoles y todos eran bendecidos. Ananías y Zafira vieron esta dinámica. Entonces, dijeron ellos, todos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Entonces vinieron y vendieron el lotecito de 10 por 20. Recibieron 25,000, 50,000 dólares. Y cuando recibieron los 50,000 dólares, se los dieron en Bitcoin. Ahí en ese momento entró
la avaricia. Muchos de nosotros hemos dicho: Señor, cuando me des el ingreso tal, yo te voy a dar tanto. Pero ¿qué ha pasado cuando el dinero ya está en nuestras cuentas? La avaricia ha entrado. Muchos hemos dicho: Señor, cuando me des mi hijo, como lo dijo Ana, pero no le pasó a ella, te lo voy a entregar a ti. Entonces, la avaricia entra cuando poseemos y cuando las cosas las tenemos nosotros. Entonces, Ananías y Zafira miraban la dinámica de cómo actuaba la iglesia. Y todos daban y todos daban. Ellos dijeron: yo quiero dar. Entonces dispusieron en su corazón hacerlo. El problema es cuando quisieron ejecutarlo. El problema es cuando agarraron el sobre de diezmo y no pudieron poner el monto correcto. El problema fue cuando dijeron: al inicio del año voy a darte mi diezmo, Señor. De toda la ventecita de la tienda te la voy a dar. El problema fue cuando la venta de la tienda subió de $200 a $1,000 y dijeron: ay, es demasiado pisto para írselo a dar al hermano Luis. Es demasiado. Entonces entró la avaricia en el corazón de Ananías y de Zafira. La avaricia es el afán desmedido de poseer y de adquirir riquezas para atesorarlas. Otro sinónimo de avaricia es codicia. Otro sinónimo de avaricia es ambición. La ambición y la codicia es lo que le entró a Ananías y a Zafira. Ese es el primer pecado de muerte. En una ocasión estaba la multitud con Jesús y le dijeron a Jesús: di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Entonces Jesús le dijo: ¿quién me ha puesto a mí sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes que posee. Dice Mateo capítulo 12, versículo 13. Jesús advirtió a estas personas que estaban queriendo partir la herencia y les dice: guardaos de toda avaricia, porque la felicidad no viene de lo que poseemos. La felicidad del ser humano posee y viene de que su corazón está Dios en su corazón y Dios es el que llena su felicidad. También después de esto Jesús vino y le refirió una parábola, diciendo: había un hombre rico que tenía una heredad y había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar todos mis frutos. Y esto haré, decía aquel hombre: derribaré mis graneros y los edificaré aún más grandes. Y ahí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y le diré a mi alma: muchos bienes he guardado, para mí muchos años. Repósate y bebe y regocija. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoros y no es rico para un Dios. Y por eso el Señor les dijo: guárdense de la avaricia, porque la avaricia es un pecado de muerte. La avaricia lleva al ser humano a querer poseer más y lo lleva a la muerte y a la destrucción. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Llega entonces
Ananías y llega donde Pedro. Y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio la heredad? El segundo pecado que comete Ananías y Zafira es engañar. Ananías y Zafira estaban viendo de que todos ofrendaban, que todos diezmaban, que todos traían sus bienes a los pies de los apóstoles y que todos eran bendecidos. Cuando ellos venden su heredad, tienen el dinero en la cuenta bancaria, la avaricia les entra y se presentan ante los apóstoles con una cantidad de mentiras. Cuando llegan donde los apóstoles, están mintiendo. Ahora, pretenden engañar a los apóstoles. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, hicieron lo mismo que estaban haciendo todos, pero dijeron: el diezmo es el 10%, pero tengo que pagar recibos, pero tengo que pagar esto, pero tengo que pasar esto otro. El pastor no se va a dar cuenta, la iglesia no se va a dar cuenta, Pedro no se va a dar cuenta. Voy a dar el 5% del diezmo. Independientemente Dios diga o esta sea la norma, yo voy a dar menos. Y concibieron en su corazón mentirle a los apóstoles. El segundo pecado de muerte que hicieron fue engañar, sustraer. La palabra sustraer significa robar. La palabra sustraer significa quitar. Y convinieron entonces sustraer de la venta de la heredad. Entonces, lo que sucedió ahí fue lo siguiente: no dieron la cantidad correcta. Entonces, lo que sucedió en ellos fue lo siguiente: ellos creyeron que podían mentirle a los apóstoles, así como muchas personas dentro de la iglesia. Creemos que le podemos mentir al pastor, creemos que le podemos mentir a la iglesia, creemos que le podemos mentir a una organización, pero este relato está escrito para hacerle ver a la iglesia primitiva de que Dios es un Dios verdadero, es un Dios justo, y Dios dice no puede ser engañado y Dios no puede ser burlado. Dios conoce los corazones, Dios conoce las intenciones y a Dios nadie le puede engañar. El segundo pecado es el engaño. Venden ellos y sustraen entonces ellos de la heredad. Entonces Pedro le dice: Ananías, ¿por qué llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hay un pecado que no es perdonado, y es el pecado de la ofensa del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese pecado? El no creer en el Espíritu Santo. El no creer en lo que el Espíritu Santo vino a hacer después de Cristo, que fue a dar testimonio de lo que Cristo había hecho. En otras palabras, es dar testimonio del Evangelio. Ananías y Zafira aquí se presentan ante los apóstoles con un monto equivocado, con un monto de mentiras.
y mienten y hacen una mentira. Retienen entonces la heredad y retienen el valor y hacen deliberadamente un delito de retener lo que no era lo correcto y quieren engañar a los apóstoles. La mentira es uno de los pecados que Dios abomina y el engaño es algo que Dios no permite. Entonces vienen ellos y dicen: vamos a engañar a los apóstoles, pero también vamos a engañar a la iglesia. ¿Sabía usted que hay personas que se visten de diáconos porque quieren engañar a sus compañeros diáconos? ¿Sabía que hay personas que se ponen mantelinas porque quieren engañar a la misma iglesia? ¿Sabía usted que hay personas que se ponen faldas largas porque quieren engañar a sus padres y también quieren engañar a la iglesia? ¿Y sabía usted que hay personas que barren los pisos con faldas largas porque quieren engañar a la iglesia con sinónimos de pureza y con sinónimos de espiritualidad? Pero quiero decirle algo: con cosas externas usted puede hacer lo que usted quiera, pero usted no puede engañar a Dios ni al Espíritu Santo. Dios conoce los corazones, Dios conoce las intenciones y Dios sabe lo que hay dentro de nuestros corazones. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ananías y Zafira dijeron: vamos a mentirles a los apóstoles. Vamos a crear una mentira. Vamos a vestirnos de manga larga. Vamos a vestirnos con corbata. Vamos a vestirnos bien. Vamos a, dice mi papá, vamos a hablar con boca chiquita. Hermanito, Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Qué tal va? Vamos a hablar en chiquito. Vamos a hablar, Dios le bendiga. Vamos a hablar de bendiciones. Vamos a hablar que Dios está en mi casa. Para hacer creer a los apóstoles y a la iglesia de que estoy diciendo la verdad. Hay personas que creen que pueden mentirle a Dios. Entonces, la iglesia primitiva, habían personas que creían que podían mentirle a Dios. Así como hay hoy en día personas que creen que pueden mentirle a Dios. Entonces, para esas personas que creen que podemos mentirle a Dios y al Espíritu Santo, está la historia de Ananías y Zafira. Para eso está escrita esta historia. Para que aquellos que creen que Dios puede ser engañado, el ejemplo máximo es Ananías y Zafira. Dios no puede ser engañado. Dios conoce nuestros corazones y nuestras intenciones. Si usted y yo creemos que podemos engañar a Dios, engañar a la iglesia, engañar al pastor, Ananías y Zafira nos dice: el engaño y la mentira no va con Dios y no va con el Espíritu Santo y no va con la iglesia. Dios no puede ser engañado. Entonces, ¿qué pasó? Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y aquí nos enseña algo Pedro por medio del don de la ciencia. Pedro le es revelado a él la mentira y el engaño que hay en el otro. Hay ocasiones que acá se levantan grandes murmullos. Mire que él anda con no sé quién, que él anda aquí, que él anda allá, que él anda allá. Y el pastor viene y solo le dice a la persona: independientemente de lo que estén diciendo, yo ya sé lo que está pasando. El corazón es engañoso.
Pero Pedro le dice lo siguiente: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y ahí nos está enseñando dos cosas. La primera es la siguiente: que del corazón nacen todas las cosas del ser humano. Y lo que nos está enseñando ahí es lo siguiente: de que Ananías era responsable del engaño que él estaba haciendo. Entonces por eso él dice: ¿por qué Satanás llenó tu corazón? En otras palabras le está diciendo: no me vayas a decir y no vayas a venir a decir lo que Eva dijo, fue la serpiente, sino que permitiste que Satanás llenara tu corazón. Abra su Biblia en Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo capítulo 15, versículo 19. ¿Lo tenemos todos? Porque del corazón nace todo. Salen los malos pensamientos, los homicidios, ¿qué más dice ahí? Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y ¿qué más? Y las blasfemias. Dejémoslo hasta ahí. El corazón entonces es el centro de operaciones del ser humano. Era el centro de operaciones de Ananías. Y como el Señor sabe que usted y yo somos expertos para echarle culpa como Eva a la serpiente, entonces viene Pedro y le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Satanás no va a pecar por usted ni por mí. Satanás no va a adulterar, no va a fornicar, no va a mentir, no va a sustraer, no va a robar por usted y por mí. Quien roba, quien fornica, quien hace el adulterio, soy yo. Y soy yo el responsable de mis engaños, de mis mentiras, de mis adulterios y de mis pecados. Entonces, Ananías y Zafira, viene Pedro y le dice: ¿por qué permitiste que Satanás dejara entrar esto en tu corazón? Entonces, en otras palabras, le está diciendo: Pedro, a Ananías, tú eres el responsable de tu engaño. Satanás lo único que puede hacer es influenciarte. Satanás lo único que puede hacer es traerte la mujer que no es tuya delante tuyo. Y tú eres el que mandas el mensaje, y tú eres el que engañas a tu mujer, y tú eres el que haces el pecado, y tú eres el que lo cometes. Entonces le dice: ¿por qué permitiste que Satanás pusiera esto dentro de tu corazón? Porque de nuestro corazón es donde nacen adulterios. Porque de nuestro corazón donde nacen las blasfemias. Porque de nuestro corazón nacen los malos pensamientos. Porque de nuestro corazón es donde nosotros tomamos la decisión de engañar a Dios y de engañar al Espíritu Santo. Entonces le dice: ¿por qué permitiste? Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Lo que usted y yo tenemos que guardar para no caer en el engaño es nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser como nuestra mente. En nuestra mente y en nuestro corazón tienen que haber soldados de día y de noche 24/7, guardando que un pensamiento no entre, guardando que una mala intención no entre. ¿Y cómo se guarda nuestro corazón? En la palabra de Dios, para que la palabra viva y eficaz defienda nuestros corazones de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas intenciones, y que nuestro corazón sea guardado en Cristo Jesús. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. El tercer pecado que comete Ananías y Zafira es el orgullo. Ananías y Zafira vieron de que la iglesia primitiva, todos traían sus bienes, todos eran bendecidos. Pero
ellos notaron algo en una persona en específico. Que había hecho lo que ellos estaban haciendo. Hechos 4:36. Abrámoslo todos juntos y leámoslo. Hechos 4:36. ¿Lo tenemos todos? Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, quien traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad que dice ahí, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Dejémoslo hasta ahí. Bernabé en la iglesia primitiva era un hombre de respeto y de renombre. Entonces Bernabé ya había traído la ofrenda y ya había traído la bendición a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira habían visto ellos eso. Ya lo habían visto. Entonces vinieron ellos y déjenme pensar. Dijeron, Bernabé es respetado, tiene puesto importante dentro de la iglesia. Bernabé es una persona respetada y lo que ha hecho Bernabé es traer de la heredad a los apóstoles. Ananías y Zafira, convengamos, hagamos lo mismo. Pero la intención de Ananías y Zafira no era darle a Dios en agradecimiento, sino que tener lo mismo que Bernabé tenía, que era respeto dentro de la congregación. El orgullo de la vanagloria entró en Ananías y Zafira. Y ellos empezaron a hacer cosas visibles para ser respetados dentro de la iglesia. Es por eso que muchos dentro de la iglesia quieren verse y notarse. Y lo que hay dentro de esa persona no es un servicio y no es un corazón agradecido con Dios, sino que lo que hay es orgullo. Y lo que trae el orgullo es que lo que quiere esa persona es impresionar a los demás. Quiere impresionar a los que están dentro de la congregación, pero quieren impresionar también a los apóstoles, a los líderes de las iglesias. Ananías y Zafira vieron que Bernabé era bendecido y era respetado. Entonces vinieron ellos y vendieron la heredad y la trajeron a los pies de los apóstoles. Y lo que quisieron ellos fue impresionar al pastor. Pero también quisieron impresionar a la congregación. Y lo que querían ellos era verse diferente, ser más importantes dentro de la iglesia, porque todo estaba en común y todo era igual. Entonces, lo que había dentro de ellos era orgullo. Ellos lo que querían era mostrar una imagen espiritual dentro de la iglesia. Ellos eran esas personas, no sé si usted se ha dado cuenta, de que andan diciendo lo que hacen. Hermano, vengo de un monte de oración de 45 segundos de oración. ¿Conoce usted ese tipo de personas? Hermano, vengo de una jornada de ayuno desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana. 6, 7, 2 horas de ayuno. Me ha chillado duro la tripa. Son esas personas que dentro de la iglesia se ponen hasta 3 mantelinas. Se ponen atuendos espirituales. Y lo que quieren ellos es hacerse notar dentro de la congregación.
para parecer más espirituales. Exageran lo que hacen, exageran lo que dicen. Se toman fotos cuando están dando y haciendo un servicio. Vienen a la iglesia no a servirle a Dios, sino que a servirse a su propio egoísmo y a su servicio a su propio yo. No vienen a dar, sino que lo que vienen a hacer es: véanme cómo yo vendí mi heredad, la traje a los pies de los apóstoles y ahora exijo respeto y exijo lo mismo que Bernabé tiene. Entonces vino Dios y notó algo en Ananías y Zafira. Y notó que esa persona no venía a predicar porque quería servirle a Dios, sino que venía a predicar porque quería que lo vieran y lo alabaran y le dijeran: qué bonito predica, hermano. Y notó en aquellas personas que lo que había dentro de ellos era orgullo, era vanagloria, y lo que querían era impresionar, y lo que querían eran ser personas que fueran súper espirituales dentro de la congregación. ¿Y cuándo pasó esto? En la iglesia primitiva. Entonces, el tercer pecado es el orgullo. ¿Y qué es lo que nos enseña acá? ¿Cuál fue el resultado de estos tres pecados de muerte? Entonces, leámoslo todos juntos. Hechos capítulo 5. Versículo 5. Versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón, en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? Y dice ahí: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, ¿qué dice ahí? Cayó, ¿y qué? Y expiró. Dejémoslo hasta ahí. Hay muchos dentro de la congregación que estamos cometiendo estos tres pecados, o uno de ellos: avaricia, engaño y orgullo. Pero hay algo que la persona o la oveja dentro de una iglesia no puede tolerar, y es la siguiente: que sea descubierta. Cuando Adán fue descubierto de su pecado, dice que instantáneamente buscó hojas para cubrirse y para esconderse y huir de la presencia de Dios. Ese es un instinto del ser humano cuando peca y está haciendo lo malo delante de Dios. Entonces, cualquier cosa puede pasar, pero esa persona nunca acepta su condición de pecado y prefiere morir antes que aceptar que está engañando y está mintiendo. Entonces, ¿qué le pasó a Ananías y Zafira? Del susto se murieron. Entonces, ¿qué pasó con Ananías y Zafira? No aguantaron la presión del engaño que ellos estaban queriendo hacer, y del susto se murió. Usted podría decir, o pudiéramos pensar: ¿fue Pedro que la mató? No. ¿Fue el otro que la mató? No. Lo que sucedió ahí fue lo siguiente: Dios quería dejar un precedente para la iglesia. Dios quería dejar un precedente para usted y para mí, que hay tres pecados que Dios no tolera y hay tres cosas que Dios no acepta en nuestros corazones, y uno es la avaricia dentro de nuestros corazones. El segundo es que usted y yo pretendamos mentirle a Dios y al Espíritu Santo, y el tercero es que usted venga con atuendos externos dentro de la iglesia, impresionando a otros y queriendo impresionar a los líderes, impresionando a Dios. Y Dios no tolera el orgullo dentro de nuestros corazones. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y Dios
quiso dejar un precedente en la iglesia primitiva. El precedente es el siguiente: hay avaricia, hay engaño y hay orgullo. Yo no voy a tolerarlo en mi iglesia. Entonces, cayó y expiró. Pero más adelante llega y pasan 3 horas y aparece Safira. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró la mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convendiste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a las puertas de los pies que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Entonces, Ananías y Zafira pasaron 3 horas y regresan. No se había dado cuenta que su esposo ya estaba muerto. Pero ahí nos enseña lo siguiente: hay esposas que están viendo la mentira, el engaño, el pecado, y están conviniendo con sus maridos. Y están aceptando el engaño y la mentira. Y están permitiendo la mentira, el pecado dentro de sus matrimonios. Y Ananías y Zafira estaban en común acuerdo de mentirle a los apóstoles. Pero hay personas, también nos enseñan lo siguiente: hay personas que creen que le están mintiendo al pastor o a la iglesia. Y una cosa clara que usted y yo tenemos que tener es la siguiente: cuando usted está practicando el engaño, el orgullo y la avaricia, usted no le está mintiendo al pastor, porque el pastor no tiene nada que ver con usted. Usted le está mintiendo a Dios y al Espíritu Santo. Vino y le dijo: ¿por qué conveniste con tu esposo en mentirle al Espíritu de Dios? Y ahí nos enseña otra verdad, porque usted no le puede mentir a una persona. Dice: ¿por qué conveniste en mentirle al Espíritu Santo? Y lo que nos enseña ahí es de que el Espíritu Santo es Dios. ¿Y por qué has convenido en mentirle a Dios? ¿Por qué has convenido en mentirle al Espíritu Santo? Hay personas que en común acuerdo han tenido el común acuerdo de mentirle, de mentir, de engañar dentro de la iglesia. Hay muchas personas que están practicando estos 3 pecados. Y el resultado de estos 3 pecados es que Ananías y Zafira murieron y terminaron muertos en la iglesia primitiva. Ambos murieron del susto. ¿Por qué? Porque el que anda saliendo del motel, ¿cómo sale? Tapándose la cara. Porque el pecado lo que hace es vergüenza en el ser humano. Pero hay personas que han creado una atmósfera de que son los grandes espiritufláuticos dentro de la iglesia, que son las personas que se visten con atuendos más largos y que son los que hacen mayores y mejores obras dentro de la iglesia. Y resulta que esas personas, cuando son encontradas en estos 3 pecados, terminan muertos de la pena, terminan muertos de la vergüenza, terminan muertos y no pueden tolerar. Y es por eso que usted ve que hay personas que andan de iglesia en iglesia, porque murieron en la iglesia de donde vienen. La reputación que ellos tenían ya murió, ya están muertos, porque lo que ellos habían proyectado era todo un engaño y toda una mentira. Y lo que había dentro de sus corazones era lo que había en Ananías y Zafira: engaño, orgullo y avaricia. Quiera Dios que usted y yo aprendamos de lo que sucedió en la iglesia primitiva. Dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado, que Dios no puede ser engañado. Si usted y yo estamos practicando el engaño, si usted y yo estamos practicando la avaricia,
Si usted y yo estamos practicando el orgullo dentro de la iglesia, este es un buen momento para dejar, para aprender de lo que Ananías y Zafira vivieron. Porque sucedió algo que era lo siguiente. Zafira significa hermosa y Ananías significa Dios de gracia. Y usted dirá, estos nombres significan hermosa y Ananías significa Dios de gracia, pero terminaron muertos. Y eso lo que significa es la hermosura de la gracia de Dios, que tomó el ejemplo de nuestros antepasados para que usted y yo no cometamos los mismos errores, para que la gracia de Dios nos alcance hoy. Y si dentro de nuestros corazones hay orgullo, y si dentro de nuestros corazones hay avaricia, y si dentro de nuestros corazones hay engaño, esta es una buena oportunidad para que usted le diga al Señor: Señor, yo no quiero que dentro de mí haya intentos de engañar y de mentirle al Espíritu Santo de Dios. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierre sus ojos.